Así leemos en esta mañana la palabra de Dios y vamos a Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a estar leyendo los versículos 8 al 11. Filipenses 3, del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oramos. Dios y Padre nuestro, venimos delante de ti a tu palabra, a esta palabra que tú has inspirado a través de la obra del Espíritu Santo en hombres débiles, fortaleciéndoles para vivir vidas que glorifiquen tu nombre. Hoy, a través de ese Espíritu, tú nos has llamado a vida eterna y nos has traído a tu presencia. Clamamos que ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús obre en los corazones, en nuestras vidas, trayéndonos a más luz, a más verdad, aquellos que te conocemos. A los que no te conocen, a los que no han sido despertados para vida eterna, salva, oh Dios. Trae aliento de vida a sus cuerpos y despierta su espíritu. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Una historia que gira en torno a uno de los violinistas más famosos y reconocidos, cuenta cómo un hombre, motivado por la gran admiración que tenía de aquel músico, se dio a la tarea de recorrer una gran cantidad de kilómetros en una travesía que tomaría varios días, incluso semanas, con el anhelo de presenciar el maravilloso evento de escuchar a este hombre tocar el violín. Después del gran viaje y de toda la preparación, y ya estando en el lugar, preparados para la escena, su sorpresa fue que, a pesar de las grandes expectativas que tenía por escucharlo, cada una de sus expectativas fue sobrepasada. Este hombre se encontraba atónito de la gracia con la que este artista manejaba las cuerdas y ejecutaba el instrumento. Los acordes, la destreza que demostraba era maravilloso. Esto generó un gran impacto en la vida de este hombre. Tanto que se esperó hasta final del concierto y esperó por muchas horas para que este músico abriera un tiempo para él. Con el deseo de felicitarle, le expresó y le dijo cuando pudo estar frente a él: me asombra su ejecución del repertorio. Nunca he visto un artista tan capaz como usted. Yo sacrificaría todo, mi tiempo, mi dinero, mis metas, por tocar de esa manera. Ante tal frase, el artista le respondió: eso fue lo que yo hice. Esta carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo, es una carta que, como sabemos o como hemos escuchado anteriormente, fue escrita desde la prisión. Pablo se encontraba en prisión cuando escribió esta carta.
Pero ¿quién era Pablo? Este Pablo que tanto se menciona en la Biblia o que tanto escribió. Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Bueno, Pablo, previamente conocido como Saulo, nació en Tarso, una ciudad próspera, antigua, romana, en el lado de Cilicia, lo que es actualmente Turquía. Pablo era judío de la tribu de Benjamín, fue fariseo en su formación, fue también un ciudadano romano, lo cual era una combinación inusual. Esta combinación inusual de asuntos que en la providencia de Dios él usó para después obrar en su ministerio. Saulo fue educado por Gamaliel, quien era un fariseo y un respetado maestro y académico de mucho renombre en Jerusalén. Pablo llegó a ser un experto en las escrituras judías, en el Antiguo Testamento y en la ley judía. Él era un conocedor. Muchos de los fariseos incluso se daban a la tarea de aprenderse el Antiguo Testamento, aprenderse la ley. Hermanos, y eso es difícil. Muchos de nosotros nos cuesta y batallamos incluso en aprendernos un versículo. De joven se nos narra en los hechos cómo Saulo era un ferviente defensor del judaísmo. Él veía cómo este emergente movimiento cristiano venía a ser una amenaza. Este movimiento cristiano era conocido como el Camino. Era una amenaza para el judaísmo. Él lo percibía como una herejía, como una aberración que amenazaba su tradición judía. Después de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús, la iglesia primitiva comenzó a crecer, a desarrollarse, a extenderse. Y Saulo se había dispuesto a una tarea en su corazón. Él se había determinado erradicarla, eliminarla. Esa era su tarea. Y es claro, como vemos eso a partir de Hechos capítulo 7. Aparece por primera vez en las Escrituras durante la lapidación de Esteban, conocido como el primer mártir cristiano en Hechos 7. Saulo, se nos dice en ese pasaje, que retuvo o guardó las túnicas de los que apedrearon a Esteban y asintió su ejecución. Pablo estaba diciendo en aquel entonces, conocido como Saulo, sí, crucifíquenle. Perdón, sí, apedréenle. Es lo que estaba diciendo. Eso marca el inicio de cómo inició su campaña en contra del cristianismo. Saulo era un implacable perseguidor. Y en el siguiente capítulo de los Hechos se nos narra cómo entraba en las casas para arrestar a los creyentes y arrastrarlos para ser encerrados. Muchos de ellos los mató. De hecho, cuando en Hechos capítulo 9 se nos dice cómo Saulo fue a buscar cartas de aprobación del sumo sacerdote para dirigirse hacia Damasco y arrestar en Damasco a los cristianos y llevarlos de vuelta a Jerusalén para que ahí fuesen juzgados. Sabemos que la vida de Saulo cambió para siempre en Hechos capítulo 9. En ese viaje a Damasco, dirigiéndose a arrestar a los cristianos, una luz cegadora del cielo lo envolvió. Repentinamente cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor?, la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Jesús le da instrucciones. Después de ahí le dice que vaya a Damasco y que espere por nuevas instrucciones. Saulo se mantuvo ciego durante 3 días. No comió ni bebió, probablemente lidiando con aquella revelación que le había sido dada. Era un impacto, un shock para él en su vida. Yo me dirigía a perseguir a los cristianos y en ese camino se me aparece una luz, me deja ciego y me dice que estoy persiguiendo a Dios. Estoy batallando y persiguiendo a Dios. En ese entonces Jesús se aparece en visión a un hombre llamado Ananías en Damasco. El Señor Jesús le da instrucciones que vaya y visite a Saulo. Ananías duda. Dice, no quiero ir. Ese es el que se encontraba persiguiéndonos y arrestándonos. Yo no quiero ir donde ese hombre. Bueno, el Señor lo confirma y le dice, sí, vaya. Va donde Saulo, dudándolo aún, y obedece. Ananías impone las manos sobre Saulo y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Nos narra cómo en ese momento cayeron las escamas de los ojos de Saulo, recuperó su vista y fue bautizado. Este acontecimiento marcó la conversión de Saulo, quien fue perseguidor de Cristo y de su iglesia, para ahora venir a ser un seguidor de Cristo y un edificador de su iglesia. Pablo se nos narra que comienza a predicar en las sinagogas de Damasco, que Jesús era el Hijo de Dios, para asombro de quienes conocían su pasado. Ese cambio provocó una actitud en su contra por parte de los judíos de Damasco. Ellos conspiraron para matarlo, obligando a Saulo a escapar, a huir de la ciudad, siendo bajado en una canasta por una abertura en la muralla. Saulo, pasó de ser quien perseguía a ser perseguido. Se nos narra en los Hechos, tiene un gran énfasis el libro de los Hechos sobre el ministerio de Pablo. De alguna manera vemos cómo Lucas, quien es el escritor del libro de los Hechos, parece estar funcionando como un abogado del ministerio de Pablo. Si es claro que muchos dudaron y pusieron en duda el ministerio que Dios le había dado a este hombre, la iglesia y aquellos creyentes que habían escuchado del Señor Jesús, incluso otros apóstoles, aprobaban que este hombre había sido llamado por el Señor. Pablo realiza varios viajes misioneros. En realidad realiza 3, aunque a veces se cuentan 4 viajes misioneros. Pablo hace 3 viajes misioneros. El cuarto no se cuenta como un viaje misionero porque en ese viaje él fue prisionero. Él iba en modo de prisionero. Su primer viaje fue a una parte de Asia. En su segundo viaje, después de una disputa con Bernabé por Juan Marcos, escritor probablemente del segundo evangelio que tenemos en nuestras Biblias, Pablo toma en lugar de Juan Marcos a Silas. Ellos revisitan las iglesias de Asia Menor y luego cruzan a Europa. Después de que Pablo recibiera una visión de un hombre macedonio que suplicaba su ayuda. En ese viaje, Pablo visita esta ciudad a la que está enviando la carta. Y en esa ciudad, Pablo es encerrado. Va a la prisión junto con Silas. Allí son golpeados y encarcelados. Pero luego son liberados a través de un terremoto que Dios usa para librarles de sus cadenas. Y esto condujo a la conversión del carcelero. Toda esta una obra de la providencia de Dios,
llevando a cabo su voluntad a través de tribulaciones y dificultades en la vida de este hombre. Después de su tercer viaje, Pablo es advertido que no regrese a Jerusalén, puesto que en Jerusalén lo esperan para tenderle una trampa. Pablo, con el deseo de visitar a los hermanos en Jerusalén y de llevar un regalo, una ofrenda para los creyentes que estaban siendo perseguidos en Jerusalén, se dirige ahí y pasa lo que le habían advertido. Le tienden una trampa y Pablo es encerrado. Pablo es acusado y espera su juicio. Como no encuentran nada en contra de él, no encuentran nada en contra de Pablo que realmente tenga el peso para encerrarle de por vida o matarle, buscan testigos falsos que hablen en contra suya. Este encarcelamiento en Jerusalén y en Cesarea toma varios años. Y durante muchos años Pablo pasa a órdenes de los gobernadores de esas provincias. Después de este tiempo, Pablo, a través de lo que él llama un clamor a César, es enviado hacia Roma como prisionero. En este viaje misionero que llaman algunos, ciertamente él cumplió una misión, la misión de predicar el evangelio, pero él iba como un preso, iba arrestado. Más asuntos terribles pasan en ese viaje hacia Roma. Naufragan en Malta, permanecen un tiempo en esa isla. Pero el Señor tiene un propósito para todas estas cosas. Pablo llega a Roma y es encadenado a un guarda. A pesar de que le es dado arresto domiciliario y sí, se le da la oportunidad de vivir en una casa alquilada, él tiene un guarda en su puerta siempre. No puede salir de ahí. Y es en esta instancia donde escribe esta carta, estando encarcelado en Roma. Ahí, estando en Roma, los filipenses, a quienes el apóstol era muy querido, siendo él el primer predicador del evangelio para ellos y el instrumento de la conversión, puesto que al ir a Filipos, Lidia se convierte, el carcelero y su familia se convierten. La iglesia de los filipenses, al enterarse que estaba prisionero en Roma, envían a su ministro, envían a un pastor, a Epafrodito, para que lo visite, y por medio de él llevan un presente a Pablo. Recordemos que en esta época estar en la prisión no era como hoy. Hoy en día los prisioneros en nuestras cárceles se les da alimento, se les provee de sus necesidades. Para este tiempo a los prisioneros no se les daba nada. Un prisionero estaba a expensas de su familia o de aquellos que les llevaran cosas para vivir. Un prisionero no tenía alimento, no le eran dadas 3 comidas al día. Pablo recibía solamente aquello que los suyos le llevaron. Epafrodito, por parte de los filipenses, un pastor lleva un regalo para suplir sus necesidades. Y es a través de Epafrodito que Pablo envía esta carta de vuelta a los filipenses. El propósito de esta carta
era expresarles su amor, su afecto, para recordarles y contarles acerca de sus prisiones, de sus ataduras, y cuán útiles eran estas dificultades y estas aflicciones para el avance del reino de Dios. Pablo les anima a través de estas aflicciones y persecuciones para que soporten las mismas por causa de Cristo. Él los motiva al amor, a la unidad, a la paz entre ellos. También les advierte en contra de los falsos maestros, de los cristianos judaizantes, aquellos que estaban en favor de unir la ley y Cristo, la ley y el evangelio, las obras y la gracia, para juntarlas como necesarias en el asunto de la salvación. Estos hombres se encontraban deshonrando la verdad del evangelio. Pablo también los exhorta a una vida y una conversión santas, a caminar en santidad y también a agradecerles. Porque si ellos no hubiesen llevado estos regalos a la vida de Pablo allá encerrado, probablemente él hubiera muerto. En este pasaje que leemos hoy, vamos a enfocarnos en 3 puntos. Primero, en el versículo 8, donde nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, anteriormente en este mismo pasaje, ha enumerado y se ha dado la tarea de contar cuáles son todas estas cosas. Nos dice en el versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo ha detallado cuáles eran sus obras, cuáles eran sus títulos, cuáles eran aquellas cosas en las cuales podía haberse jactado o podía haber dicho: no, yo tengo de qué jactarme, yo tengo estas cosas que dan testimonio de lo bueno que he sido. Pero él no hace énfasis en ellas como jactancia, sino más bien al contrario, él las tiene como pérdida. ¿Por qué Pablo llamaría todas estas cosas que hoy en día el mundo tanto busca? ¿El mundo en general busca títulos? Sí, habemos una serie de personas que hemos estudiado o hemos buscado un título. Bueno, pero es esa la meta máxima de mi vida. Otros buscan dinero, renombre. Otros buscan fama. El hecho de que Pablo las llame pérdida es porque todas y cada una de estas cosas que el mundo hoy en día persigue se opacan. Todas pierden su brillo. Todas son hechas a un lado en virtud de conocer a Cristo. Este es el verdadero tesoro. Pablo no está diciendo que ellas son pérdida o que son inútiles para la vida cotidiana. Pablo está diciendo que como meta máxima de nuestras vidas, cada una de estas cosas que tanto valoramos hoy en día, comparadas con Cristo, no son nada. Su valor es incomparable. Pablo sugiere que Cristo eclipsa todos los logros terrenales. Basura es ciertamente una palabra fuerte. Pablo no solamente está reduciendo las cosas terrenales
las cuales el mundo persigue, las está descartando y haciéndolas a un lado. Esto no se trata de perder por perder. Muchos dirían, pero ¿por qué van a ser tomadas estas cosas como pérdida? Pablo no está hablando de perder. Pablo está hablando de ganar. ¿Pero de ganar qué? Ganar a Cristo mismo. Ganar lo máximo que existe en este universo, y si existieran más universos, en todos y cada uno de ellos. La mayor ganancia es Cristo. Y esto es lo que él está señalando. Un hombre quien fuese muerto como misionero en el siglo pasado dijo: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Todos hoy en día se encuentran buscando estas cosas terrenales: de fama, dinero, títulos, nobleza, satisfacción terrenal, satisfacción de sus deseos carnales, inmorales. Todas estas cosas pasan y ninguna de ellas permanece. Los teólogos han hecho énfasis en que la renuncia total de Pablo a la autocomplacencia es lo que aquí se nos está marcando. Calvino escribe y dice: Pablo declara aquí que no desea nada más que a Cristo. Todas las demás cosas, por espléndidas que sean, deben ser rechazadas como obstáculos. Para Calvino, el conocer a Cristo es una relación íntima y experiencial, no una mera aceptación intelectual. Otros teólogos han destacado el término basura. El término que se utiliza aquí es skubala, sugiriendo que esto significa algo completamente inútil. De hecho, una palabra más adecuada para lo que tenemos ahí por basura o por pérdida es excremento. Pablo está diciendo: todo esto en lo cual yo me jacté anteriormente es como excremento en comparación con Cristo. Este cambio radical de valores de Pablo es ciertamente un desafío para las prioridades culturales de hoy en día. Esto argumenta que Pablo había sido transformado completamente. Recordemos, Pablo se dirigía hacia Damasco a arrestar a los cristianos, porque él tenía en sí que él debía llevar a cabo esto. ¿Por qué? Por los títulos que tenía, por ser un judío de judíos, por ser hebreo de hebreos, por ser un fariseo. Todas estas cosas son hechas a un lado, porque ahora ve todo lo que le rodea a través de unos lentes que se pone, y esos lentes que se pone son Cristo y su gloria. Ahora juzga todo a través de sus lentes, a través de su visión, ahora corregido por la verdad de Cristo Jesús, le permiten ver todas las cosas terrenales como basura. Versículo 9 nos dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En esta parte Pablo se encuentra contrastando dos justicias: la ley, una que es por ganancia propia, y la otra que es recibida
por la fe. La justicia de la ley le falló, pero la de Cristo nunca lo hará. Él puso su confianza en la ley, en un principio, porque él decía, yo he guardado la ley, según la ley irreprensible. Nadie me puede señalar de que yo no haya cumplido la ley. Nadie me puede decir, Pablo, no estás cumpliendo la ley de acuerdo a como la ley dice. Pablo podía jactarse en la ley y decir, yo soy irreprensible. No tengo rabo que me majen. Pero todo eso, a través de esos lentes de Cristo y esa visión verdadera en Él, es hecha a un lado. Esa justicia en la cual Él confió, hoy sabe que no es nada. Entiende los pasajes que Él sabía y que probablemente recordaba del Antiguo Testamento. Se nos habla que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Hoy lo comprendía. A pesar de haber puesto su confianza en la ley en un principio, hoy se encuentra confiando en la obra perfecta de Cristo Jesús, con el propósito de ser hallado en Él, de ser encontrado en Cristo Jesús. Esto implica una unión con Cristo, una unión que solo tienen aquellos que han confiado en Él. Solo aquellos que han creído en Cristo Jesús tienen esta clase de unión. Ya Pablo no hace uso de sus títulos anteriores. Ya no hace uso de yo soy Saulo de Tarso, fariseo. Y dice, soy de Cristo. Y esto nuevamente contrasta nuestro vivir actual, nuestra cultura. Porque cada vez que conocemos a alguien, que nos encontramos con alguien, normalmente surge la pregunta, ¿y usted qué es? Bueno, yo soy ingeniero, o yo soy doctor, o yo soy un empresario, o yo soy hijo de alguien. La verdad es que todas estas cosas terrenales quedan opacadas por la verdad de Cristo. Ahora, cada uno de nosotros que hemos creído en Él deberíamos recordar eso a la hora de conocer a alguien, a la hora de que nos presentamos con alguien. ¿Y usted quién es? Bueno, yo soy cristiano. Yo soy de Cristo. Él me salvó. Él me ha rescatado de la vida vacía y pagana, terrenal en la cual vivía. Hoy soy de Cristo. Él es mi Señor. Y cada uno de nosotros debería buscar encontrar nuestra identidad en Él. Ser hallados en Cristo. Como Pablo está diciendo en este pasaje. Todo esto por medio de la fe. Ya no por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Esta frase es la esencia de la justificación por la fe. Y Pablo la repite para que podamos captar y entender por qué es repetida. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Esta repetición no es porque se le olvidó que había escrito por la fe anteriormente. Es para recordarnos el énfasis que tienen las escrituras, la palabra de Dios, de que no hay salvación, de que no hay justicia propia, sino por la fe. Y esta fe no es una obra en sí, es el medio que Dios usa. La fe sabemos que no proviene de nosotros, no es mía. La fe que tengo en Cristo Jesús o la fe que tú has tenido en Cristo Jesús no es tuya, no la tenías.
No deseabas confiar en Cristo Jesús. Deseabas huir de Él. Deseábamos todos y cada uno de nosotros huir de Cristo, porque al enfrentarnos a Cristo sin la justicia de Cristo, éramos culpables delante de Él. Y lo único que nos esperaba era su juicio. Pero hoy, si has creído en Cristo Jesús, estás revestido de su justicia. Y a los ojos del juez de toda la tierra, eres encontrado justo. Es como la esperanza de Pablo reside entonces en los méritos de Cristo, no en los suyos. Esto es un don de Dios. Esta justicia nos es imputada. No ha sido infundida por nuestros esfuerzos. Es divina completamente. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, dice el versículo 10 en adelante, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La búsqueda de Pablo, o el énfasis de Pablo para estos filipenses, es conocer el poder de Cristo. El poder de Cristo. Tanto en su victoria sobre el pecado y sobre la muerte misma. Y sus sufrimientos. Cómo Él se puede condescender a través de los sufrimientos mismos de Cristo y comprender cuáles son nuestros sufrimientos. Siendo semejantes a Él en su muerte, no solamente significa que moriremos también como Él murió. Significa más allá morir a nosotros mismos. La resurrección es, al fin y al cabo, la esperanza suprema. Es cierto que muchos hoy en día esperan el cielo. Muchos no lo tendrán. El deseo de Pablo es conocer ese poder de Cristo al tener victoria sobre su propio pecado, como Cristo también lo tuvo. Siendo, dice el pasaje, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. ¿Cuántos deseamos ser semejantes a Él? Bueno, yo puedo decir que deseo ser semejante a Él. Pero ¿es su deseo real cada uno de sus días, cada uno de los momentos de su vida, ser semejante a Cristo? ¿Deseará usted mañana ser semejante a Cristo? Cuando se enfrente a una situación que ponga en duda su fe. Él desea ser semejante a Cristo. Esto no es pasivo, esto es activo. Esto es una búsqueda costosa y es motivada por un verdadero propósito, el mayor de todos. Pero aún ese esfuerzo que el cristiano realiza de conocerle, es hecho a través de la gracia que Dios nos ha dado. La gracia entonces es una plataforma, es el fundamento en el cual construimos una vida que día a día se encuentra esforzándose por ser más como Cristo, por ser más como Él. Algunos ven esto como una santificación progresiva y dicen, Pablo lo que desea es conocer a Cristo cada vez más, incluso a través del sufrimiento, para que día a día pueda ser transformado en su semejanza.
Esta perspectiva nos ayuda a ver la necesidad que tenemos día con día en parecernos más a Él. Eruditos han enfatizado en que esto se centra en la comunión de sus sufrimientos. Ellos sugieren entonces que es un privilegio compartir las pruebas de Cristo, y esto fortalece al cristiano y lo lleva a tener mayor esperanza en la resurrección. Existen hombres que consideran esto como la meta de la vida de Pablo. Esa intimidad con Cristo a través del poder de su resurrección y a través del poder de los sufrimientos que operan hoy en día en la vida del cristiano. Otros han abordado la tentativa de usar frases como por cualquier medio posible, como se usan en este pasaje, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, sugiriendo que Pablo no duda de la salvación, sino que enfatiza su humildad. Esto contrasta cualquier esfuerzo de otros creyentes y no creyentes de buscar un perfeccionismo. En esta vida actual, mientras caminemos en estos cuerpos mortales, no seremos perfectos, pero lucharemos cada día como creyentes por ser formados más y más en la imagen de Jesucristo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Otra forma que se entiende este último pasaje, versículo 11, es que Pablo no estaba seguro si el Señor vendría antes, si es que llegase a la resurrección de los muertos. Pablo decía, si el Señor viene durante este tiempo que aún estoy vivo, no moriré, no moriré, sino que seré transformado y recibido en Él. Es claro que cada uno de estos pasajes nos están hablando de ese contraste total que existe entre la forma de vivir actual de nuestra cultura, de la vida sin Cristo, buscando tener renombre, títulos, dinero. Todas estas cosas como excremento comparados con Cristo. Todas las cosas en las cuales nos podemos jactar terrenalmente no son nada comparadas a Cristo. Nada. Sí, muchas son útiles en nuestra vida diaria. Muchas son útiles. El Señor las usa como medios para provisión de nuestras familias. Otras son usadas en nuestro diario vivir como esos medios que Dios utiliza para poder tener interacción con más personas y entonces compartirles el Evangelio. La pregunta para nosotros, las aplicaciones, son qué consideramos ganancia hoy en día en nuestras vidas. Si consideramos la carrera que cursamos o que estamos cursando, nuestro estatus, las riquezas, estamos dispuestos, ¿estás tú dispuesto a verlos como basura comparados con Cristo? Esto nos presenta qué debemos hacer esta semana. Bueno, podemos evaluar nuestras prioridades. Podemos anotar, darnos a la tarea de pensar, de meditar en estas palabras durante esta semana y decir, ¿qué en mi vida compite con Cristo? ¿En qué me encuentro usando la mayor parte de mi tiempo? La mayor calidad de mi tiempo, ¿qué me encuentro llevando a cabo? Bueno, tal vez es la serie que estás viendo. Hermano, ora.
para ver a Jesús con mayor claridad. Muchas veces dejar ir estas cosas no es fácil. Requerirá mucha lucha, mucho esfuerzo. Pero es mucho más valioso cuando a través de esa consideración de las cosas terrenales como basura o como excremento, tenemos una relación más profunda con el Salvador, entendiendo el valor incomparable que Cristo tiene y de su obra por nosotros. Otra pregunta. ¿Intentas hoy en día ganarte el favor de Dios con tus obras, con tus buenas obras? Bueno, tal vez tú eres creyente y tal vez dices, no, yo no me encuentro intentando el ganarme el favor de Dios con mis obras. Tal vez sí lo haces inconscientemente, creyendo que el Señor responderá favorablemente a alguna de tus oraciones. Muchos predicadores se encuentran diciendo que tu oración cambia el corazón de Dios. Mentira. Tu oración cambia tu corazón para que sea conformado al corazón de Dios. Hermano, hermana, cuando te sientas indigno porque has pecado o porque dices no soy suficiente, recuerda que Cristo sí. Cristo sí es suficiente. Cristo es suficiente para presentarte justo delante del juez justo de toda la tierra. Hermano, hermana, no te definen tus fracasos ni tus éxitos, sino el historial perfecto de Cristo Jesús, que se toma en cuenta en tu lugar. Tal vez no has hecho algo bien la semana pasada, tal vez te enojaste, discutiste, argumentaste, tal vez pecaste en mente, en pensamiento, en tu corazón. Tal vez esos pensamientos de pecado o esa acción de pecado resuena en tu mente y te dice culpable, 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 culpable. Acéptalo y di sí, soy culpable, pero Cristo no lo es. Y yo soy encontrado en Cristo Jesús. La última pregunta en esta mañana es, querido hermano y hermana, ¿cómo respondes al sufrimiento? ¿Qué genera en ti el sufrimiento? ¿Resentimiento? ¿Angustia? ¿Desconfianza? ¿O confianza en Cristo Jesús? El sufrimiento en esta vida es la herramienta que el Señor utiliza para que confiemos y creamos más y más en Él. El Señor nos purifica a través del sufrimiento. La palabra lo llama como el fuego al oro, como el fuego a la plata. Estos sufrimientos de nuestra vida cotidiana tienen el propósito de llevarnos a Cristo. Tienen el propósito de hacernos más como Él, de provocar esa purificación de nuestras conciencias, de nuestros corazones, de nuestros deseos, para que veamos a Cristo máximo, como precioso, como hermoso, como mayor que todas las cosas terrenales. Ora, hermano y hermana, para conocer a Cristo.
tanto en la alegría que Él provoca con las cosas buenas, con las que nos bendice, como también con el dolor. Y acepta cada prueba como una oportunidad para acercarte más a Él. Recordemos que la resurrección es la que nos espera a nosotros los creyentes. Ciertamente Pablo lo entregó todo por el valor de Cristo y descansó en su justicia. Pablo lo buscó en las altas épocas de su vida, pero también en las bajas. Recordó una y otra vez que no había ninguna esperanza para él fuera de Cristo. El legado de Pablo, de Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo, el misionero, es una piedra angular para la historia de la vida cristiana, de la iglesia de Cristo. La gran parte del Nuevo Testamento, una gran parte del Nuevo Testamento fue escrita por él. Sus escritos moldearon muchísima de la teología cristiana, de la gracia y de la salvación, incluso de los gentiles siendo participantes de la gracia. Hermanos y hermanas, consideremos todo lo que nos rodea como pérdida y confiemos en la justicia de Cristo. Busquémosle a diario. Busquémosle a diario. Recordamos la ilustración con la que di inicio. El violinista había sacrificado todo para tocar de la manera que lo hacía. Muchos hacen lo mismo hoy en día y ponen todo su esfuerzo y sacrificio para alcanzar toda clase de asuntos terrenales. Incluso gran cantidad de sacrificios hacemos aquellos que profesamos la fe. Muchas veces estamos dispuestos a sacrificar a Cristo por dinero, por títulos, por entretenimiento y por satisfacción. Todas esas cosas terrenales son temporales y todas y cada una de ellas se van a acabar. Cristo es mucho mayor y Cristo es mucho mejor. Porque no solamente nos alcanzará para esta vida, sino para la venidera. Cristo nos sostendrá aún en la eternidad. Cristo permanece. Y aunque estemos sin fuerzas y aún en nuestro lecho de muerte, Cristo permanecerá como ese tesoro en nuestros corazones que podremos llevar a la eternidad. Muchos hombres hoy yacen en su lecho de muerte sin esperanza y sin Dios, aguardando el momento de su juicio, donde serán encontrados culpables y castigados por una eternidad en el infierno. El que ha creído en Cristo confía en que será encontrado digno, no por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Oramos. Señor y Dios nuestro, damos gracias por esa obra preciosa y perfecta de Cristo Jesús en la cruz, de su vida en medio de este mundo, viviendo paso a paso, día a día, en obediencia perfecta delante de ti, cumpliendo toda justicia, para que toda justicia fuese imputada sobre aquellos que ponen su fe en Él. Clamamos por los que hoy aquí no han creído aún en ti, para que sean despertados y levantados para salvación, para vida eterna. A los que hemos creído, fortalece a través de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a confiar más plenamente y más verdaderamente en esa obra. A que podamos tener a todas las cosas de este mundo por basura, por excremento. Hacerlas a un lado en comparación de la gloria y la magnificencia de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Oramos en nombre de Cristo. Amén.